Fanfics Candy Terry presenta. Una historia sin contar. Capítulo 8. Fanfic de Patricia Pera. Narrado por Leire y Marco. Las heridas de Terence. El calor de aquella noche en la sala de música parecía un recuerdo lejano cuando, pocos días después, Candy volvió a encontrarse en la segunda colina de Pony. No era la verdadera colina de su infancia, sino una pequeña elevación cubierta de hierba, más allá del perímetro del colegio, que le recordaba a su hogar. Allí el viento silbaba entre las ramas y la hierba alta se inclinaba a su paso, ofreciéndole el único refugio posible de las asfixiantes reglas de la hermana Grey. Sentada en el suelo, Candy abrazaba sus rodillas mientras respiraba el aroma de la tierra húmeda. De pronto una sombra se proyectó sobre ella. Sabía que encontraría a una monita trepada en alguna parte, dijo una voz muy conocida. Terence estaba de pie detrás de ella con las manos en los bolsillos de su chaqueta oscura y el cabello revuelto por el viento. No parecía enfadado, parecía curioso. Terence, ¿cómo hiciste para encontrarme? Exclamó ella poniéndose de pie de un salto, con una sonrisa que iluminó su rostro. Sigo el rastro de problemas que dejas a tu paso, Pecas. Es un método infalible. Miró a su alrededor e inhaló profundamente. No se está mal aquí. Sí, es el único lugar donde de verdad me siento Candy. Terence la observó durante un largo momento y, llevado por un impulso repentino, le tendió la mano. Ven conmigo. No para siempre, solo por hoy. Pasemos el domingo fuera de estos muros, rompiendo las reglas, sin uniforme, sin reverencias, sin duques, ni monjas, solo nosotros. Escalaron a escondidas el muro del colegio y dejaron el internado atrás. Caminaron durante horas, riendo como si el mundo entero les perteneciera. Candy le enseñó las calles más animadas, las tiendas llenas de color y los escaparates iluminados. Y Terence, por primera vez, pareció olvidar que era un Granchester. Finalmente llegaron a un pequeño bosque donde, entre los árboles, se abría un parque lleno de gente y de vida. Junto a la entrada había un kiosco de periódicos. Se detuvieron allí curiosos por las últimas noticias de Londres. La sonrisa de Terence se congeló al instante. En la portada de una revista ilustrada destacaba el radiante rostro de Eleanor Baker, la célebre actriz estadounidense. Estaba deslumbrante, envuelta en un lujoso abrigo de piel, mientras descendía de un carruaje teatral. Mira, Terence, es Eleanor Baker. ¿No es maravillosa? Exclamó Candy sin sospechar nada, diciendo que era la mujer más admirada del teatro. Terence arrebató el periódico de las manos del vendedor con una violencia que dejó a Candy sin aliento. Su rostro cambió. La dulzura de la mañana desapareció, sustituida por una máscara de odio y dolor. Maravillosa, siseó él, con la voz temblando de una furia contenida. No es más que una mentirosa, una mujer que sigue actuando
incluso cuando no está sobre un escenario. Terence, ¿pero qué estás diciendo? Solo es una actriz. Es mi madre, Candy, gritó él, volviéndose hacia ella con los ojos brillantes de rabia. El silencio que siguió fue ensordecedor. Candy dio un paso atrás, conmocionada. ¿Tu madre? Pero... ¿el duque? Mi padre la borró de su vida, y ella hizo lo mismo conmigo. Terence reía, pero esa era una risa desgarradora. Esa mujer que ves sonriendo en los periódicos me rechazó. Fui hasta América para verla. Estaba en aquel transatlántico y lloraba. ¿Lo recuerdas? Lloraba como un idiota, convencido de que me recibiría entre sus brazos. ¿Y sabes qué hizo? Me dijo que mi existencia arruinaría su carrera. Me trató como si fuera un error que había que esconder debajo de la alfombra. No puede ser verdad, Terence. Susurró Candy, negando con la cabeza. Una madre no puede hacer algo así. Tal vez hubo un malentendido, quizás solo quería protegerte. ¿Un malentendido? Terence dio un paso hacia ella, imponiéndose con su presencia. Pero toda su ferocidad iba dirigida contra el mundo entero. Ahí está la Candy de todo corazón. ¿De verdad crees que todo el mundo es tan bueno como las monjas de tu orfanato? Eres una ingenua. ¿No me crees? ¿Piensas que me estoy inventando el dolor que sentí? No, yo... Déjame en paz. Quédate con tus cuentos y tus pajaritos de papel. Arrojó el periódico al barro y echó a correr hacia el bosque, sin importarle las ramas que le arañaban el rostro. Terence, espera. Candy no se rindió. Se levantó la falda del uniforme y comenzó a correr tras él. Lo siguió por los senderos, tropezando y volviéndose a levantar, hasta que lo vio detenido al pie de un gran roble. Tenía las manos apoyadas en el tronco y los hombros se estremecían violentamente. Intentaba ahogar los sollozos, pero el dolor era demasiado grande para contenerlo. Candy se acercó despacio, sin decir una palabra. Lo rodeó con los brazos por los hombros, apoyando la mejilla contra su espalda. «Vete, Candy, por favor», murmuró él con la voz quebrada. No me voy. Aunque seas un testarudo y me hayas gritado, me quedaré aquí. Candy lo abrazó con más fuerza. No sé qué ocurrió entre tú y ella, y quizás tengas razón, quizás fue cruel, pero yo sé quién eres tú, Terence, y no permitiré que el odio que sientes por ella destruya también lo que hay entre nosotros. Terence se volvió lentamente dentro del círculo de sus brazos. La miró y vio sus ojos verdes llenos de una compasión sincera, libre de todo juicio. La rabia comenzó a disiparse, dejando paso a un cansancio infinito. Se dejó caer al suelo arrastrando a Candy con él, y por primera vez buscó refugio en su hombro, ocultando el rostro. «¿Por qué es tan difícil odiarte, Pecas?», suspiró, mientras la tormenta de su corazón comenzaba por fin a calmarse. Terence permaneció largo rato con la frente apoyada en el hombro de Candy. Su respiración, antes entrecortada por la ira, se volvió lenta y pesada. El bosque que los rodeaba parecía querer proteger aquel secreto, envolviéndolos con el susurro de las hojas. «El viaje a América», comenzó Terence con una voz tan tenue que parecía venir de otra vida. Creía que lo cambiaría todo. Creía que, una vez lejos de la sombra de mi padre y de las frías piedras de Londres, encontraría un lugar donde pudiera respirar. Le contó cómo había subido al transatlántico de incógnito,
escapando de la vigilancia del duque. Describió las noches que pasó en cubierta, contemplando el océano infinito, con el corazón rebosante de una esperanza que ni siquiera se atrevía a reconocer ante sí mismo. Cada milla náutica que recorríamos era un latido de mi corazón. Pensaba, ella está allí, me está esperando. Tal vez nunca me escribió porque mi padre interceptaba sus cartas. Me había construido un castillo de excusas para justificar su silencio. Habló del bullicio del puerto, de los rascacielos que arañaban el cielo y de esa sensación de electricidad que solo América sabe transmitir. Pero para él Nueva York tenía un solo nombre, Eleanor Baker. Contó que encontró el teatro donde ella estaba actuando y que logró colarse, esquivando guardias y admiradores, hasta detenerse frente a la puerta de su camerino. El olor a maquillaje y flores recién cortadas eran casi sofocantes. Cuando me vio, Candy, por un instante vi la verdad en sus ojos. Me reconoció, pero aquella emoción duró menos de un segundo. Después apareció el miedo, no el miedo de haber perdido a un hijo, sino el miedo de que alguien pudiera vernos juntos. Terence, ¿qué haces aquí? Debes irte inmediatamente. No me preguntó cómo estaba. No me preguntó cómo había logrado encontrarla. Me miró como si fuera un escándalo viviente, dispuesto a destruir su preciosa carrera como la novia de América. Su relato se volvió más sombrío cuando describió el viaje de regreso. La lluvia golpeando la cubierta del barco, la misma lluvia que Candy había visto reflejada en sus ojos la noche en que se conocieron. Regresé sabiendo que ya no tenía madre y que tenía un padre que solo me considera una carga hereditaria. Por eso odio ese periódico, Candy, porque esa sonrisa que ves en la portada es la máscara más cruel que he visto en toda mi vida. Candy lo escuchó sin interrumpirlo, sintiendo cómo se le encogía el corazón por aquel niño que había cruzado el océano solo para que le dijeran que no debía existir. Le tomó el rostro entre las manos y lo obligó a mirarla. Terence, escúchame. Ella se equivocó. Se equivocó en todo, pero que no haya sido capaz de amarte no significa que tú no seas digno de amor. Solo significa que ella es prisionera de su miedo, igual que tu padre es prisionero de su orgullo. Le sonrió, una sonrisa amarga pero llena de fortaleza. Tú no eres un secreto que deba esconderse. Tú eres Terence. Y si América no supo recibirte, peor para América. Pero aquí no hay espectadores ni escándalos. Aquí solo estamos nosotros. Terence la miró, y por primera vez desde que había terminado de contar su historia, la tensión de sus hombros desapareció por completo. Se dio cuenta de que Candy no lo estaba mirando con lástima. Lo miraba con admiración, porque había tenido el valor de buscar su propia verdad, aunque eso significara salir herido. Sigue las narraciones de los fanfics de Patricia Pera en este canal.